Históricamente, los médiums y los espiritistas han sido vistos por muchos científicos como simples charlatanes o personas supersticiosas que se autoengañan con creencias paranormales. Sin embargo, desde el pasado, muchas figuras científicas importantes dedicaron gran parte de su vida a investigar este fenómeno. Verdaderos hombres de ciencia que, por increíble que parezca, respaldaron en su momento el espiritismo y aceptaron que sí era muy posible hablar con los muertos. Como ejemplo tenemos al famoso matemático británico Augustus de Morgan, miembro de la investigación de los fenómenos mediúmnicos junto a William Crookes. Aunque es importante señalar que para De Morgan, la metodología científica no excluía los fenómenos psíquicos pudiendo ser explicables bajo fuerzas de la naturaleza que aún no se habían descubierto o identificado. Otros científicos del mundo, o famosos artistas como Houdini, e incluso políticos del mundo como el expresidente mexicano Francisco I. Madero o el dictador Adolf Hitler, vieron en el espiritismo una vía de asistencia metafísica que los ayudó a tomar decisiones de gran importancia en sus vidas. Por tanto, el espiritismo y los médiums siempre han llamado la atención no solo de personas crédulas, sino de importantes personajes que de un modo u otro cambiaron la historia mundial para bien o mal. Es por ello que actualmente, en pleno año 2021, la ciencia vuelve a posar su interés en este tema y se dispone a investigar con la tecnología actual si es verdad que existen personas capaces de hablar con seres del más allá, muertos, espíritus o fantasmas. Ahora sí se ha retomado la investigación de forma seria y ya comenzó a arrojar resultados muy interesantes que sin duda alguna sorprenderán a más de uno. Quédese con nosotros y descubra lo que la ciencia moderna tiene que decir al respecto del contacto con el más allá y la comunicación con aquellos que ya no están en este mundo. ¿En verdad existen personas capaces de hablar con la gente muerta? Esta simple pregunta sin duda pone en la mesa un debate, entre los que no tienen ninguna duda de que esto es posible, los que niegan rotundamente que eso pueda suceder y aquellos que todavía no saben qué pensar al respecto. No obstante, esa misma pregunta ha interesado mucho a los científicos. En una investigación publicada esta semana en la revista Mental Health, Religion and Culture, un equipo de científicos británicos de la Universidad de Durham se ha propuesto entender por qué algunas personas creen poder escuchar, sentir o incluso hablar con sus seres queridos fallecidos. En ese estudio que ya se realizó, ellos descubrieron que los médiums espiritistas podrían ser más propensos a las actividades mentales inmersivas y que suelen tener experiencias auditivas inusuales, particularmente en etapas tempranas de la vida. Estos procesos de inmersión incluyen los estados alterados de conciencia que resultan muy interesantes. En palabras simples, los científicos descubrieron que algo en el cerebro de los médiums los hace más susceptibles desde la infancia a entrar en un estado alterado de la mente que podría ocasionar algún tipo de sentido, capaz de captar ciertos eventos de la realidad que otros no ven. Para explicar esto, los investigadores reclutaron y encuestaron a 65 médiums de la Unión Nacional de Espiritistas del Reino Unido, así como a 143 miembros de la población en general. El 44,6% de los espiritistas dijo haber escuchado voces a diario, mientras que el 79% reconoció que las experiencias eran parte de su vida cotidiana. Y aunque la mayoría dijo haber escuchado las voces dentro de su cabeza, el 31,7% aseguró que las voces también eran externas. Al estudiar a los médiums bajo exámenes exhaustivos, se dedujo que gran parte de ellos, es decir, la mayoría, eran susceptibles a tener alucinaciones auditivas y visuales que ellos no eran capaces de identificar.
lo cual ocasionó que los científicos se preguntaran por qué muchas personas entienden esas alucinaciones como un evento paranormal y espiritual, mientras que otras buscan ser tratadas bajo una patología psiquiátrica debido al mismo padecimiento. Y el resultado del estudio es fascinante. En comparación con la población general, los espiritistas tienen una creencia mucho más alta en lo paranormal y era menos probable que les importara lo que otras personas pensaran de ellos. Pero se descubrió que eran más propensos a tener experiencias similares a las alucinaciones, y que ellos no habían oído hablar del espiritismo antes de sus experiencias, sino que más bien se habían topado con esa creencia paranormal mientras buscaban respuestas a lo que estaban sintiendo y oyendo. Es decir, un medium, según los datos de la Universidad de Durham, posiblemente, y déjeme insistir en esta palabra, posiblemente, es un paciente sin un diagnóstico correcto sobre su salud mental, que simplemente adoptó el espiritismo y lo esotérico porque era lo que a su entender mejor se alineaba con su experiencia, y a su vez, le daba un significado trascendental a su vida. Citaremos al psicólogo Matt Powell al respecto de este estudio. Nuestros hallazgos dicen mucho sobre aprender y anhelar. Para nuestros participantes, los principios del espiritismo parecen dar sentido tanto a las experiencias extraordinarias de la infancia como a los frecuentes fenómenos auditivos que experimentan como médiums practicantes. Pero todas esas experiencias pueden resultar más de tener ciertas tendencias o habilidades tempranas que de simplemente creer en la posibilidad de contactar a los muertos si uno se esfuerza lo suficiente. Es importante recalcar que básicamente los estudios apenas comienzan y los científicos no han concluido nada todavía. Es decir, no se ha asegurado que aquellos que dicen hablar con los muertos son en realidad pacientes psiquiátricos. Simplemente el estudio, hasta ahora, e insisto, hasta ahora, indica que muy probablemente todo se deba a un fenómeno alucinatorio, pero nada es concluyente. La ciencia seguirá investigando, y quizá en algún punto se lleven una sorpresa. Si en verdad podemos comunicarnos con los muertos que susurran en el oído, o si en realidad todo es una simple patraña, es algo que en un futuro no muy lejano se podrá aclarar de la mano del método científico, y será muy interesante. Es decir, a nadie le gustaría aceptar que quizá tiene un problema mental, y aquellas personas que han encontrado paz y curación en su proceso de duelo gracias al espiritismo, nunca van a escuchar lo que la ciencia tenga que decir al respecto a menos que ésta le dé la razón. Entonces será muy interesante lo que se vaya a descubrir sobre este asunto, pero ya veremos. Mientras tanto, ¿usted qué opina? Para Alien Truth, Edward Betancourt.